Hubo un expediente que existió, que fue enterrado y que alguien decidió que nunca volvería a ver la luz. No fue destruido, no fue quemado, no desapareció en algún accidente conveniente de archivos mojados o cajas extraviadas. Fue cerrado, sellado, firmado hacia abajo con la lógica silenciosa del poder. Lo que no se nombra, no existe. Lo que no se investiga, no ocurrió. Y el nombre que estaba subrayado en 3 folios distintos de ese expediente siguió caminando por los pasillos de Palacio Nacional durante 6 años, saludando, firmando, decidiendo, como si nunca hubiera estado en ningún papel. Pero eso no fue todo, porque lo que nadie calculó, lo que el sistema no previó cuando archivó ese caso en octubre de 2019, es que hay funcionarios menores que guardan cosas. Gente sin nombre en los periódicos, sin acceso a las grandes reuniones, sin palanca ni contactos en las altas esferas, pero con la suficiente conciencia como para pensar: esto no está bien, y algún día alguien va a necesitar verlo. Esos funcionarios existen. Son más de los que crees. Y uno de ellos guardó ese expediente intacto durante 5 años, esperando el momento. El momento llegó en febrero de 2025. Si crees que en este país hay historias que merecen salir a la luz aunque a nadie en el poder le convenga, suscríbete ahora, porque este canal existe exactamente para eso. En este video te voy a contar 4 cosas. La primera: ¿qué decía ese expediente original y por qué era tan peligroso que lo cerraron en menos de 3 semanas? La segunda: ¿cómo desapareció del sistema de la Fiscalía General sin dejar rastro oficial, sin firma de cierre, sin resolución, como si nunca hubiera existido? La tercera: y aquí te pido que no te distraigas. El nombre que aparece subrayado a mano en 3 folios distintos de ese expediente reapareció meses después en un nombramiento público, firmado desde arriba. La cuarta revelación, la más pesada, te la dejo para el final. Solo te digo esto: el expediente estaba intacto porque alguien lo cuidó. Y cuando por fin llegó a manos de los investigadores, lo primero que hicieron fue verificar la firma del cierre original. No había ninguna. Alguien había cerrado ese caso sin dejar huella. Y eso, en términos jurídicos y políticos, dice mucho más que cualquier confesión. Antes de entrar a los bloques, necesito que entiendas quién es Andrés Manuel López Obrador. No el personaje de campaña, no el mito del hombre del pueblo, no la figura que levantó el puño en el Zócalo ante 2 millones de personas. El hombre real. Porque para entender por qué un expediente se cierra sin firma, primero tienes que entender cómo se construyó el poder de quien estaba en la cima cuando eso ocurrió. Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Tabasco, un pueblo que en esa época no era más que calor, selva y la lógica del cacicazgo local que atravesaba cada decisión pública como si fuera lo más natural del mundo. Su padre, Andrés López Ramón, era comerciante. Su madre, Manuela Obrador, era maestra. Una combinación que en la México profunda de los años 50 significaba algo concreto. No eras de los de arriba, pero tampoco eras de los que no tenían nada. Eras del medio, y el del medio en México aprende desde chamaco que el mundo se divide entre los que tienen palanca y los que no, y que la única forma de cruzar esa línea es construir la tuya propia. Andrés Manuel llegó a la Ciudad de México a estudiar ciencias políticas en la UNAM en los años 70. Era la época en que el movimiento estudiantil del 68 todavía dolía en las paredes de la universidad, en que los maestros hablaban de Echeverría con una mezcla de miedo y desprecio, y en que un joven de provincia que llegaba a la capital tenía que aprender muy rápido las reglas del juego o quedarse fuera. López Obrador aprendió. Volvió a Tabasco. Se metió de lleno a la política local. Se afilió al PRI, el partido que gobernaba México con mano de hierro desde 1929, y comenzó a construir su red de contactos con la paciencia metódica de alguien que sabe que los procesos largos son los que duran. Pero algo cambió, o quizás algo que siempre estuvo ahí se volvió imposible de ignorar. En 1988, cuando la elección presidencial más controvertida de la historia moderna de México dejó a Cuauhtémoc Cárdenas fuera de Los Pinos en circunstancias que todavía hoy generan debate entre historiadores y analistas, López Obrador ya había dado el salto. Ya no era priista, ya estaba del otro lado, ya había entendido que su camino no era el del sistema, sino el de quien lo enfrenta desde afuera. Fundó el PRD en Tabasco, perdió elecciones, denunció fraudes, acampó frente a Pemex, bloqueó pozos petroleros, se convirtió en el hombre que aguanta vara, que no se rinde,
que regresa aunque lo derroten. Y esa imagen, construida con años de confrontación directa con el poder priista, fue la que lo llevó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2000, al segundo lugar en la elección presidencial de 2006, en medio de una de las disputas electorales más tensas que haya vivido este país, al tercer lugar en 2012, y finalmente, el 1 de julio de 2018, a ganar la presidencia con más del 50% de los votos. Una victoria que nadie podía discutir. Una victoria aplastante que le daba mandato, legitimidad y, sobre todo, acceso total a los archivos, las instituciones y los mecanismos del Estado. Y ahí, exactamente ahí, es donde empieza esta historia. Porque cuando alguien llega al poder con esa acumulación de años, de promesas, de narrativa personal construida ladrillo a ladrillo durante 3 décadas, el peso de lo que prometió es enorme. Demasiado enorme. Y a veces, ese peso hace que ciertas decisiones se tomen no por convicción, sino por cálculo. No por corrupción necesariamente, sino por la lógica fría del que sabe que si destapa ciertos expedientes, ciertas alianzas se rompen, ciertos apoyos desaparecen, ciertos equilibrios se quiebran. La política real no es buena ni mala, es un tablero. Y en ese tablero, a veces, lo más conveniente es cerrar una carpeta y no volver a abrirla. Eso es lo que pasó en octubre de 2019. Y es lo que te voy a contar ahora. Para un segundo. Porque lo que viene a continuación no es un rumor, no es especulación de redes sociales, es la reconstrucción documentada de lo que ocurrió con un expediente que tocó nombres, fechas y lugares que alguien muy arriba consideró intocables. Atento a cada detalle, porque en esta historia los detalles son todo. El expediente en cuestión había sido iniciado originalmente por la Procuraduría General de la República, la vieja PGR, en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente en septiembre de 2018. Era parte de una investigación más amplia sobre flujos financieros irregulares detectados en contratos de obra pública en el sureste del país, particularmente en Tabasco y Chiapas. Los investigadores de la entonces Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita habían rastreado una serie de transferencias que conectaban empresas de fachada con licitaciones públicas adjudicadas sin concurso durante el periodo 2013-2018. Nada extraordinario para los estándares de la época. En el México de Peña Nieto, ese tipo de irregularidades eran casi endémicas. Lo que hacía diferente a este expediente era un detalle específico. Entre los nombres de los supuestos beneficiarios de esas operaciones aparecía uno que no correspondía al perfil habitual de los empresarios vinculados al PRI. Era un nombre ligado a la izquierda, a las redes de apoyo que habían sostenido campañas opositoras durante años. Un nombre que, en el contexto político de septiembre de 2018, con López Obrador recién electo y a 2 meses de tomar posesión, resultaba extraordinariamente sensible. Los investigadores de la PGR documentaron todo. Testimonios de 3 fuentes directas, registros bancarios, fotografías de reuniones, un mapa de conexiones que un analista de inteligencia describió en el expediente, según fuentes cercanas al caso, como sorprendentemente detallado para el tiempo que habían tenido para armarlo. El expediente tenía 143 folios. En 3 de ellos el nombre aparecía subrayado con marcador amarillo. No era una señal de culpabilidad jurídica probada, era una señal de que alguien quería que ese nombre no se perdiera entre el resto de la información. Cuando López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 y la PGR se transformó en la nueva Fiscalía General de la República, bajo un esquema de mayor autonomía formal, el expediente fue transferido junto con miles de otros casos al nuevo sistema. Entró al archivo, fue asignado a una mesa de trabajo. Y ahí comenzó el proceso que, en términos normales, debería haber continuado. Citaciones, solicitudes de información bancaria, posibles órdenes de comparecencia. Pero ese proceso nunca continuó, porque en algún momento entre enero y octubre de 2019, alguien tomó una decisión. No fue ruidosa, no hubo comunicado, no hubo conferencia de prensa, no hubo ningún anuncio de que el caso había sido revisado y cerrado por falta de méritos. Simplemente, el expediente dejó de tener movimiento. Las solicitudes de información pendientes nunca fueron enviadas, las citaciones nunca fueron libradas, y en algún momento de octubre de 2019, según la reconstrucción que los investigadores hicieron años después,
El caso fue marcado en el sistema interno de la Fiscalía con una categoría que en términos burocráticos equivale a inactivo indefinido, sin resolución, sin archivo formal, sin la firma de ningún fiscal que certificara que el caso había sido revisado y concluido de manera legítima. Eso es lo que hace diferente a este cierre de los miles de casos que se archivan cada año en la Fiscalía Mexicana. No fue cerrado, fue abandonado. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Un caso cerrado tiene un rastro. ¿Quién lo cerró? ¿Cuándo? ¿Con qué argumentos? Un caso abandonado no tiene nada. Es como si la carpeta hubiera quedado sobre un escritorio y nadie la hubiera vuelto a tocar. Lo que nadie sabe todavía es quién dio la instrucción, si es que alguien la dio de manera explícita. Porque en los sistemas de poder bien aceitados, a veces las instrucciones no se dan. Se insinúan, se comunican con un silencio, con una mirada, con la ausencia de una llamada que debería haber llegado y nunca llegó. Y quien recibe esa señal entiende perfectamente lo que tiene que hacer sin que nadie le haya dicho nada. Respira antes de lo que viene, porque la segunda parte de esta historia es donde las cosas se complican de verdad. Dijiste al principio de este video que te contaría 4 cosas. La primera era qué decía ese expediente y por qué fue tan peligroso. Ya lo sabes. La segunda es cómo desapareció del sistema sin dejar rastro oficial. Ya también lo sabes, aunque la historia completa es más densa de lo que parece. Ahora llegamos a la tercera. Y esta es la que me parece más reveladora. No porque sea la más dramática, sino porque es la más difícil de explicar como coincidencia. 6 meses después de que el expediente fuera marcado como inactivo en el sistema de la Fiscalía, en abril de 2020, en plena pandemia, cuando el país estaba paralizado y la atención de los medios estaba concentrada en los contagios y en el caos del sistema de salud, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nombramiento. Era un cargo de nivel medio en una dependencia del gobierno federal vinculada a la administración de contratos de infraestructura en el sureste del país. El nombre que aparecía en ese nombramiento era el mismo que estaba subrayado con marcador amarillo en 3 folios del expediente que llevaba 6 meses sin moverse en los archivos de la Fiscalía. Para un segundo. Lee eso otra vez en tu cabeza. El mismo nombre. 6 meses después. En un cargo público. Firmado desde arriba. Ahora, antes de que saques conclusiones apresuradas, hay que ser precisos. Que un nombre aparezca en un expediente de investigación no lo convierte automáticamente en culpable de nada. Los expedientes de inteligencia están llenos de nombres de personas que resultaron no tener ninguna responsabilidad en los hechos investigados. El sistema judicial existe precisamente para separar las sospechas de las responsabilidades probadas. Eso es justo, eso es necesario, y este canal no va a hacer lo que hace la prensa basura, señalar a alguien como culpable sin proceso. Pero hay una pregunta que sí es legítima hacer, y es esta. Si el expediente fue cerrado porque la investigación determinó que no había méritos suficientes para continuar, ¿por qué no hay ningún documento que diga eso? ¿Por qué no hay una firma, una resolución, un memo interno que certifique que alguien revisó el caso y concluyó que no procedía? ¿Por qué el cierre fue tan silencioso que ni siquiera dejó el rastro burocrático mínimo que cualquier expediente requiere para ser oficialmente archivado? Esa es la pregunta que los investigadores que reabrieron el caso en febrero de 2025 se hicieron desde el primer día. Y es la pregunta que, hasta el momento de grabar este video, sigue sin respuesta oficial. Pero esto todavía no era lo peor. Antes de llegar a la cuarta revelación, la más pesada, necesito contarte algo sobre el hombre que guardó ese expediente durante 5 años. Porque sin él, esta historia no existiría. O más precisamente, existiría, pero nadie la sabría. Era un funcionario de nivel técnico dentro del área de archivos de la Fiscalía. No era fiscal, no era investigador. Era, en términos prácticos, alguien que organizaba documentos, controlaba el ingreso y salida de expedientes, y mantenía el registro físico de los casos en un edificio que pocos periodistas han visitado y que los ciudadanos comunes no tienen razón para conocer. Llevaba más de 12 años en ese puesto. Había trabajado bajo 3 procuradurías distintas. Había visto pasar muchos casos. Había aprendido, como aprende todo el que trabaja dentro del sistema durante suficiente tiempo, a distinguir los archivazos legítimos de los archivazos convenientes. Cuando el expediente llegó a su mesa marcado como inactivo indefinido, sin resolución, sin firma de cierre, algo no le cuadró.
No era la primera vez que veía un caso mal cerrado, pero había algo en ese expediente en particular, en la densidad de la documentación, en la claridad de las conexiones que los investigadores originales habían trazado, en el detalle de esos 3 folios con el nombre subrayado, que le hizo pensar que esto no era un descuido, era una decisión. Y entonces hizo algo que, en términos institucionales, era completamente irregular, pero que en términos humanos resulta difícil de condenar. Sacó una copia física del expediente, la guardó y esperó. No habló con nadie durante 5 años. No fue a la prensa. No contactó a ningún partido de oposición. No filtró nada a las redes sociales. Simplemente esperó, con esa paciencia silenciosa que tienen las personas que saben que el tiempo, eventualmente, les da la razón. Esperó a que cambiara el gobierno. Esperó a que hubiera alguien al frente de la seguridad del país en quien confiara lo suficiente como para entregar lo que tenía. Y cuando ese momento llegó, en los primeros meses de 2025, lo entregó todo. Atento a este detalle, porque reaparece más adelante. El expediente que entregó no era solo la copia de los 143 folios originales. Incluía algo que el expediente oficial no tenía. Incluía notas manuscritas que él mismo había hecho a lo largo de los años, documentando fechas, movimientos, observaciones sobre el estado del caso en el sistema interno. Era, en términos prácticos, un registro paralelo de 5 años de silencio institucional. Un diario del abandono de un expediente que nunca debió ser abandonado. Y ahora sí, respira. Porque llegamos a la 4ª revelación, la más pesada. Cuando los investigadores que recibieron el expediente en febrero de 2025 comenzaron a revisarlo en detalle, lo primero que hicieron fue lo obvio, verificar si la información original seguía siendo relevante, si las empresas mencionadas todavía existían, si los registros bancarios podían ser rastreados hacia adelante en el tiempo. Era trabajo técnico, lento, sin dramatismo, el tipo de trabajo que no sale en los titulares pero que es el único que produce resultados reales. Lo que encontraron en esa revisión era lo esperado, algunas pistas que habían enfriado, algunos registros que habían sido modificados o borrados en el sistema durante los años en que el expediente durmió, algunas empresas que ya no existían. El tiempo hace eso. Los archivos se mueven, los rastros se difuminan, las memorias fallan o se acomodan. Pero había algo que no había cambiado, algo que el tiempo no podía borrar porque estaba en papel físico, en documentos que nunca habían pasado por ningún sistema digital, en registros que existían en oficinas de registro público que operan con lógicas propias y que nadie se había molestado en revisar porque nadie sabía que había que buscarlos. Los investigadores encontraron en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Villahermosa, Tabasco, una serie de contratos notariales fechados entre 2016 y 2018 que vinculaban a varias de las empresas mencionadas en el expediente original con un fideicomiso privado constituido en 2015. Ese fideicomiso había sido creado formalmente para la administración de recursos destinados a proyectos de desarrollo comunitario en municipios rurales de Tabasco. En el papel era impecable. Tenía nombre, tenía objeto social, tenía estructura legal correcta. Pero tenía un problema. El fideicomiso nunca había presentado ningún informe de actividades ante ninguna autoridad competente. En 5 años de existencia formal, no había un solo registro de obra realizada, de comunidad beneficiada, de recurso ejercido con destino verificable. Era una estructura legal perfecta que, en términos prácticos, no había hecho nada de lo que decía hacer. Y los recursos que habían ingresado a ese fideicomiso, según los contratos notariales que los investigadores encontraron, provenían en parte de las mismas empresas que aparecían en el expediente original de la Fiscalía. Eso solo ya era significativo, pero no era lo más pesado. Lo más pesado era esto. Entre los documentos de constitución del fideicomiso, entre los papeles firmados ante notario en 2015, aparecía como apoderado legal una persona cuyo nombre no había aparecido en ninguna parte del expediente original. Era un nombre nuevo, un nombre que los investigadores no tenían en sus registros previos y que tardaron varios días en ubicar correctamente dentro del mapa de relaciones que estaban reconstruyendo. Cuando lo ubicaron, entendieron por qué el expediente de 2019 no solo había sido abandonado, sino por qué no podía haber sido investigado sin generar consecuencias que iban mucho más allá del caso original. Porque ese apoderado legal, esa persona que en 2015 había firmado como representante de un fideicomiso que nunca hizo nada de lo que decía hacer,
tenía vínculos directos y documentados con estructuras de apoyo político que habían sido fundamentales en las campañas electorales de 2006, 2012 y 2018. No era un personaje menor, era alguien que había estado en los cuartos de mando, alguien que conocía las estrategias, los financiamientos, los acuerdos no escritos que sostienen cualquier campaña política de largo aliento en este país. Investigarlo en 2019 no hubiera sido solo investigar un expediente de irregularidades financieras en Tabasco. Hubiera sido tirar de un hilo que conectaba con cosas que el gobierno que recién llegaba al poder no podía permitirse que fueran expuestas en sus primeros meses. No porque necesariamente hubiera responsabilidad directa de quien estaba arriba, sino porque en política, la cercanía con un problema es casi tan dañina como el problema mismo. Y la narrativa de la Cuarta Transformación, la narrativa del gobierno que rompía con el pasado corrupto, no podía sobrevivir a la imagen de que sus propias redes de apoyo tenían conexiones con el tipo de operaciones financieras que el nuevo gobierno decía haber venido a limpiar. Ese es el cálculo, no la maldad pura. El cálculo frío de quien sabe que ciertas verdades tienen un costo político que en ese momento no se puede pagar. Para un segundo. Pensá en lo que acabas de escuchar. No estamos hablando de un presidente que ordenó un crimen. Estamos hablando de algo que en ciertos sentidos es más perturbador. Un sistema que se autoprotege, que toma decisiones por inercia, por conveniencia, por la lógica del que ya llegó tan lejos que no puede permitirse que nadie lo haga caer ahora. Eso no es la excepción en la política mexicana. Es casi la regla. Y eso es lo que esta historia dice del país, más allá de los nombres y los expedientes y los fideicomisos y los apoderados legales y todo lo demás. México tiene una tradición larga, muy larga, de construir instituciones que en el papel hacen una cosa y en la práctica hacen otra. La PGR que investigaba también protegía. La fiscalía que debía ser autónoma tenía teléfonos que sonaban desde Los Pinos. Los archivos que debían preservar la memoria del Estado también podían ser el lugar donde esa memoria iba a morir en silencio. No es un problema de un partido político ni de un sexenio. Es una estructura de incentivos que atraviesa décadas y que premia el silencio, la lealtad y el olvido convenientes sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que hace diferente a esta historia específica es el hombre de los archivos. El funcionario sin nombre en los periódicos que durante 5 años guardó una copia de un expediente que no debía existir y que esperó con paciencia el momento de entregarlo. Ese tipo de personas también existen en México. En las instituciones más corroídas siempre hay alguien que sabe que lo que está pasando está mal y que, dentro de sus posibilidades limitadas, hace lo único que puede hacer: preservar la evidencia y esperar. No sé si a ese funcionario le va a ir bien a partir de ahora. No sé si alguien le va a dar una medalla o si, por el contrario, va a enfrentar consecuencias por haber actuado de manera irregular al sacar esa copia. Lo que sí sé es que sin él, ese expediente habría seguido dormido en el sistema hasta que alguien decidiera borrarlo definitivamente. Y eso no hubiera sido solo la pérdida de un caso judicial. Hubiera sido la pérdida de una pieza de la historia real de este país, de lo que efectivamente pasó detrás de las conferencias mañaneras y los discursos de transformación. La historia oficial siempre es la que sobrevive en los libros de texto. La historia real se guarda en los cajones de gente como ese funcionario. Y a veces, si tienes suerte, alguien abre ese cajón. El expediente está ahora en manos de investigadores que, según las fuentes que alimentaron este video, están haciendo el trabajo que la Fiscalía debió hacer en 2019: rastrear las empresas, verificar los registros, construir el caso con la paciencia que requiere hacerlo bien y no solo hacerlo rápido. No hay fecha de resolución, no hay garantía de que esto termine en un proceso judicial formal. México tiene una historia larga de investigaciones que se inician con fuerza y se disuelven sin conclusión. Pero el expediente existe. El nombre subrayado en 3 folios está documentado. El fideicomiso que nunca hizo nada está en el registro público. El apoderado legal tiene nombre y apellidos. Y ahora, después de este video, tú también lo sabes. La semana que viene te cuento la historia de otro expediente. Este no tiene que ver con la política, sino con la iglesia, con una diócesis del norte del país, con fondos que desaparecieron, y con un obispo que murió dejando una carta que sus asistentes encontraron detrás de un cuadro 3 semanas después de su funeral. Una historia que involucra nombres conocidos y decisiones que van mucho más arriba de lo que nadie en la jerarquía eclesiástica está dispuesto a reconocer. No te la pierdas.
Si llegaste hasta aquí es porque crees que hay cosas en este país que merecen ser contadas aunque incomoden. Suscríbete, activa la campana y contame en los comentarios esto. ¿Crees que en México alguna vez va a haber una fiscalía que investigue sin mirar quién está arriba ni calcular qué le conviene al gobierno de turno? ¿O el sistema siempre va a encontrar la manera de protegerse a sí mismo? Contame abajo, leo todo.